En un mundo donde la información se ha convertido en la moneda más valiosa, la privacidad se ha vuelto un lujo al alcance de pocos. Las vidas de las personas, antes protegidas por la intimidad de sus hogares, ahora están expuestas a la luz implacable del ciberespacio. En este escenario, un simple error, una decisión impulsiva o una confidencia mal guardada pueden convertirse en armas letales en manos de aquellos que saben cómo manipular los hilos invisibles de la tecnología. Esta es una historia sobre lo que ocurre cuando esos hilos son jalados con una precisión quirúrgica, dejando al descubierto no solo los secretos más oscuros de una comunidad, sino también las vulnerabilidades que todos compartimos, aunque preferimos ignorar. ¿Qué harías si todo lo que creías seguro se desmoronara en un instante, revelando una realidad que nunca quisiste enfrentar? La ciudad parecía tranquila, una comunidad unida donde todos se conocían y las puertas rara vez se cerraban con llave. Sin embargo, esa aparente paz se rompió cuando una serie de secretos oscuros comenzaron a salir a la luz, revelados en un foro anónimo que rápidamente se hizo famoso entre los habitantes. Desde infidelidades hasta fraudes financieros y lazos con el crimen organizado, nadie parecía estar a salvo. Los rumores crecieron como un incendio descontrolado, y la paranoia se apoderó de las calles. Todos se preguntaban quién podría estar detrás de esta invasión a la privacidad y por qué lo estaba haciendo. Mientras el caos se apoderaba de la ciudad, las autoridades locales se vieron obligadas a intervenir. Se creó un equipo especial de ciberseguridad para rastrear al responsable de la filtración, pero cada intento de localizar al hacker terminaba en un callejón sin salida. Era como si estuvieran enfrentando a un fantasma, alguien que conocía demasiado bien los rincones oscuros del ciberespacio. A medida que más secretos se desvelaban, la tensión aumentaba y las relaciones entre los ciudadanos se deterioraban. La desconfianza reinaba y las acusaciones comenzaron a volar. Todos sospechaban de todos y nadie se sentía seguro en su propio hogar. Finalmente, tras meses de investigaciones fallidas y un creciente sentimiento de desesperación en la comunidad, la policía logró lo que parecía imposible: rastrear la señal del hacker hasta un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Cuando irrumpieron en el lugar, encontraron a una joven de apariencia inofensiva, sentada frente a un monitor lleno de códigos en movimiento. Su captura fue rápida y sin resistencia, pero el aire en la sala estaba cargado de preguntas sin respuesta. La joven, conocida en línea solo como Vermilion, no parecía la criminal despiadada que todos habían imaginado. Su rostro mostraba una extraña mezcla de calma y resignación, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía tiempo. Aletto. Noticia de su captura se extendió como un reguero de pólvora, y la ciudad entera respiró aliviada, creyendo que el tormento había llegado a su fin. Sin embargo, durante los interrogatorios, Vermilion no mostró ni un atisbo de culpa ni remordimiento. Con una voz firme, explicó que todo lo que había hecho no era más que una cortina de humo, una distracción, cuidadosamente orquestada. Según ella, los secretos que había revelado no eran fruto de su propia investigación, sino que habían sido plantados en sus manos por alguien más, alguien que conocía la ciudad tan bien como ella. El desconcierto entre los oficiales creció, y la línea entre víctima y verdugo se volvió borrosa. ¿Podía ser verdad lo que decía, o era solo un último intento desesperado por salvarse? Las autoridades se encontraron en una encrucijada, dudando si la historia de Vermilion era una táctica de manipulación o una revelación genuina. Mientras tanto, la presión pública crecía. La ciudad quería un culpable, alguien a quien culpar por la devastación social que había dejado esa avalancha de secretos. En las redes sociales, la narrativa se dividió. Algunos creían que Vermilion era una víctima de un complot mayor, mientras que otros la veían como la mente maestra detrás del caos. Mientras tanto, la joven hacker, sin perder su serenidad, comenzó a detallar cómo había sido contactada anónimamente meses atrás por un individuo que le proporcionó acceso a base una serie de archivos comprometedores. Según ella, todo había sido parte de un juego macabro en el que había caído sin darse cuenta, hasta que fue demasiado tarde para escapar. Con cada palabra que salía de su boca,
la historia se volvía más enrevesada. Vermilion describió cómo había seguido las instrucciones del misterioso individuo, inicialmente creyendo que estaba realizando un acto de justicia, revelando las hipocresías de los poderosos. Sin embargo, cuanto más se adentraba en los archivos, más se daba cuenta de que algo no cuadraba. Los datos parecían demasiado perfectos, como si hubieran sido cuidadosamente seleccionados para causar el máximo daño. Fue entonces cuando empezó a sospechar que había sido manipulada. Al intentar desenterrar la identidad de su contacto, se encontró con un muro de impenetrabilidad. Era como si se hubiera enfrentado a un oponente invisible, alguien que jugaba con una maestría que superaba incluso sus propias habilidades. En ese momento, Vermilion entendió que estaba atrapada en una trampa que no había previsto, una red de mentiras que la envolvía más con cada paso que daba. A medida que Vermilion relataba su historia, los investigadores comenzaron a examinar los detalles de sus declaraciones. Los análisis forenses de los archivos que había compartido revelaron patrones inusuales, marcas digitales sutiles que indicaban que los datos habían sido manipulados antes de llegar a ella. Esto parecía corroborar su versión, pero también planteaba más preguntas. Si ella no era la mente maestra, ¿quién lo era? ¿Y por qué alguien iría tan lejos para destruir la reputación de una simple hacker? Mientras tanto, la ciudad, lejos de encontrar consuelo, se sumergía en un estado de paranoia aún mayor. La idea de que un enemigo, desconocido y posiblemente aún en libertad, pudiera estar moviendo los hilos desde las sombras, hizo que la desconfianza se volviera aún más profunda. Los medios de comunicación explotaron la historia, creando un espectáculo mediático que dividió aún más a la opinión pública. Mientras algunos exigían justicia rápida, otros empezaron a ver en Vermilion no solo una víctima, sino una figura trágica atrapada en un juego de poder más grande de lo que cualquiera pudiera imaginar. La narrativa se complicaba cada vez más, y la verdad parecía escurrirse como arena entre los dedos de aquellos que intentaban atraparla. Con la presión mediática intensificándose, las autoridades decidieron profundizar en el pasado de Vermilion, buscando cualquier conexión que pudiera arrojar luz sobre la misteriosa figura que la había manipulado. Lo que descubrieron fue sorprendente. La joven había crecido en la ciudad, pero había llevado una vida solitaria y discreta. Desde temprana edad, mostró una aptitud extraordinaria para la tecnología, lo que la llevó a ser reclutada por empresas de seguridad cibernética mientras aún era adolescente. Sin embargo, un evento en su juventud, una traición de alguien cercano, la había dejado con cicatrices profundas y una desconfianza casi paranoica hacia las figuras de autoridad. Este evento, aunque enterrado en los registros, parecía ser el catalizador que la llevó a convertirse en la hacker que ahora enfrentaba a la justicia. Pero la pregunta persistía: ¿quién podría conocer su pasado lo suficientemente bien como para manipular sus vulnerabilidades? Mientras la investigación avanzaba, comenzaron a emerger nombres, figuras del pasado de Vermilion que, de una manera u otra, habían influido en su vida. Cada nombre traía consigo una historia, un motivo potencial, y a medida que los investigadores los perseguían, la red de intrigas se volvía más espesa y oscura. Los investigadores comenzaron a interrogar a personas del pasado de Vermilion, desde antiguos compañeros de trabajo hasta amigos de la infancia. Cada encuentro desenterraba fragmentos de una vida llena de decepciones y traiciones, pero también revelaba la imagen de una joven con un código moral complejo, alguien que veía el mundo en matices de gris. Entre esos nombres, uno en particular destacaba: un exmentor que había sido fundamental en su desarrollo como hacker. Este individuo, conocido en la comunidad cibernética como Oberon, había desaparecido de la escena pública años atrás, dejando tras de sí un rastro de rumores sobre actividades ilegales y manipulaciones en la Dark Web. El vínculo entre Vermilion y Oberon parecía ser más que profesional. Había una historia de admiración y desilusión que terminó en un abrupto distanciamiento. Cuando los investigadores intentaron rastrear a Oberon, encontraron que había desaparecido casi por completo, con solo un rastro débil de actividad en foros clandestinos. Sin embargo, la coincidencia de su desaparición y el surgimiento de los problemas de Vermilion era demasiado grande para ser ignorada. Mientras tanto, en la ciudad,
El miedo se transformaba en una suerte de resignación. Los ciudadanos, antes unidos en su indignación, ahora se preguntaban si alguna vez conocerían la verdad completa o si estarían condenados a vivir en la sombra de los secretos desenterrados. A medida que la búsqueda de Oberon se intensificaba, surgieron pistas que apuntaban a una red clandestina mucho más extensa de lo que los investigadores habían anticipado. Oberon no operaba solo. Estaba respaldado por un grupo de individuos con habilidades excepcionales y recursos aparentemente ilimitados. Esta organización, conocida solo en los círculos más oscuros del ciberespacio como la Cofradía, había estado manipulando eventos en distintas partes del mundo durante años, siempre desde las sombras, siempre un paso por delante de las autoridades. Los investigadores se enfrentaban ahora a una encrucijada. Si exponían la existencia de la cofradía, podrían poner en peligro sus propias vidas y la estabilidad de la ciudad. Pero si guardaban silencio, podrían estar permitiendo que esta organización continuara operando impunemente. Mientras tanto, Vermilion empezó a mostrar signos de remordimiento, aunque era difícil discernir si sus emociones eran genuinas o parte de un juego de supervivencia. Describió en detalle cómo había sido seducida por la promesa de poder e influencia, pero también cómo se había dado cuenta demasiado tarde de que era solo una pieza más en un juego que nunca había entendido del todo. El descubrimiento de la existencia de la cofradía también planteó una nueva y aterradora posibilidad. Había alguien en la ciudad, o incluso dentro de las autoridades, que estuviera colaborando con ellos. Los investigadores comenzaron a revisar cada aspecto de su operación, buscando filtraciones y traiciones internas. Mientras lo hacían, surgieron nuevas preguntas. Si la cofradía había orquestado todo esto, ¿qué querían realmente? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger sus secretos? La situación alcanzó un punto crítico cuando uno de los principales investigadores, conocido por su integridad y lealtad al equipo, comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Su actitud se volvió reservada y empezó a hacer preguntas inusuales sobre las estrategias de investigación. Algunos de sus colegas lo notaron, pero lo atribuyeron al estrés del caso. Sin embargo, una noche, mientras revisaba archivos en la oficina, fue descubierto accediendo a información clasificada sin autorización. Confrontado, intentó escapar, lo que llevó a una persecución por los pasillos del edificio. Finalmente, acorralado, confesó que había sido chantajeado por la cofradía para actuar como un espía interno. Su traición sacudió al equipo, que ahora se enfrentaba a la realidad de que la organización no solo era poderosa, sino también lo suficientemente astuta como para infiltrar incluso a los KIA, investigadores que la perseguían. Mientras el equipo procesaba esta traición, Vermilion fue interrogada nuevamente, esta vez con un enfoque más agresivo. Le mostraron la evidencia del infiltrado y le exigieron más detalles sobre la cofradía. Sin embargo, su reacción fue de sorpresa genuina. Parecía que no había anticipado que la organización fuera capaz de llegar tan lejos. Este desarrollo la hizo reconsiderar su postura y por primera vez pareció verdaderamente preocupada por su propia seguridad. Vermilion empezó a hablar más abiertamente, revelando detalles sobre los métodos que Oberon y sus asociados utilizaban para operar, desde la encriptación avanzada hasta las técnicas psicológicas que empleaban para manipular a sus víctimas. Mientras tanto, en la ciudad, el miedo continuaba creciendo. Los habitantes comenzaron a ver enemigos potenciales en todos lados, y las calles, antes animadas, ahora estaban desiertas al anochecer. Los negocios empezaron a cerrar más temprano y las conversaciones en los cafés y bares giraban en torno a teorías conspirativas sobre quién podía estar detrás de la cofradía. Las autoridades locales, sintiendo la presión, organizaron reuniones con líderes comunitarios para tratar de calmar la situación, pero cada palabra de aliento parecía solo alimentar más el fuego de la desconfianza. Con la colaboración de Vermilion, los investigadores lograron identificar un posible escondite de Oberon, ubicado en una zona remota a las afueras de la ciudad. La operación para capturarlo fue planeada con el máximo sigilo, consciente de que cualquier filtración podría poner en peligro a los agentes involucrados. La noche del operativo, una tormenta eléctrica azotaba la región, lo que añadió una capa de tensión a la misión. Cuando el equipo llegó al lugar,
Encontraron lo que parecía ser una cabaña abandonada, pero al adentrarse en ella, descubrieron un complejo sistema subterráneo de túneles y salas, claramente diseñado para alguien que sabía cómo evitar ser rastreado. Dentro del complejo, encontraron equipos de alta tecnología y documentos que revelaban detalles sobre las operaciones de la cofradía. Sin embargo, Oberon no estaba allí. Al analizar los datos, los investigadores descubrieron que él había estado monitoreando el operativo en tiempo real y había escapado minutos antes de que llegaran. Esta fuga fue un golpe devastador para el equipo, que ahora sabía que cada movimiento estaba siendo observado y anticipado por un enemigo formidable. Pero entre los documentos hallaron algo que encendió una chispa de esperanza, una lista de posibles próximos objetivos de la cofradía, lo que les dio una oportunidad para adelantarse a ellos por primera vez. A medida que se analizaban los documentos, se hizo evidente que la cofradía no solo estaba interesada en manipular información, sino en crear un estado de caos controlado en distintas ciudades para sembrar desconfianza y desestabilización. Esto revelaba una agenda mucho más oscura y peligrosa que simplemente exponer secretos. Se trataba de un intento deliberado de erosionar la cohesión social en diversas comunidades. Con esta nueva información, el equipo de investigadores tuvo que replantear su estrategia. Ahora, su misión no era solo capturar a Oberon, sino también desmantelar una organización cuyo alcance y ambición eran mucho mayores de lo que habían imaginado. Mientras tanto, la tensión en la ciudad alcanzó su punto máximo cuando empezaron a surgir nuevos secretos, esta vez filtrados por una fuente diferente. Esto confirmó las peores sospechas de los investigadores. La cofradía tenía más de un infiltrado, y su red era más extensa de lo que podían manejar. La nueva filtración incluyó información comprometida sobre figuras clave en las autoridades locales, lo que provocó una crisis de confianza aún mayor. La población comenzó a exigir respuestas más contundentes y algunos líderes locales renunciaron, incapaces de soportar la presión. La ciudad estaba al borde del colapso, y los investigadores sabían que su tiempo se estaba agotando. Con la moral del equipo en declive, surgió la necesidad de tomar decisiones audaces. Decidieron utilizar a Vermilion como un cebo para atraer a Oberon, esperando que su aparente disposición a colaborar lo sacaría de las sombras. Sin embargo, Vermilion era consciente de los riesgos y exigió garantías de protección a cambio de su cooperación. Las negociaciones fueron tensas y algunos miembros del equipo dudaban de la lealtad de la hacker, pero finalmente se acordó un plan. Vermilion sería liberada en un lugar controlado, bajo la supervisión encubierta de los agentes, mientras enviaba mensajes cifrados que solo Oberon podría entender, sugiriendo que estaba lista para regresar a la única familia que conocía. El plan se puso en marcha, y durante días no hubo respuesta de Oberon. La incertidumbre era palpable, y la ciudad seguía cayendo en espiral hacia la paranoia. Justo cuando los investigadores empezaban a temer que Oberon había visto a través de su trampa, un mensaje llegó al canal cifrado de Vermilion. Era breve y conciso, indicando un lugar y una hora para encontrarse. Los investigadores se prepararon para la operación, con un despliegue masivo de recursos para garantizar que Oberon no tuviera escapatoria esta vez. El encuentro estaba programado en un viejo almacén abandonado, un lugar que emanaba la decadencia de tiempos mejores, y que ahora se convertiría en el escenario de un enfrentamiento crucial. Los agentes se posicionaron estratégicamente, utilizando el entorno para mantener la discreción mientras esperaban la llegada de Oberon. Vermilion, vestida con ropa común y con un aspecto nervioso pero resuelto, se colocó en el centro del almacén, fingiendo revisar su teléfono mientras lanzaba miradas furtivas a las sombras. El tiempo pasaba lentamente y cada segundo aumentaba la tensión. Finalmente, una figura emergió de las sombras, moviéndose con la fluidez de alguien que conocía demasiado bien ese tipo de situaciones. Oberon, con su rostro cubierto por una capucha y una máscara, se acercó a Vermilion. Sus primeras palabras fueron frías y calculadoras, interrogándola sobre su lealtad y la razón de su aparente cambio de corazón. Vermilion respondió con calma, siguiendo el guión que había practicado, hablando sobre la traición del sistema y su deseo de volver a la única familia que conocía. Mientras el diálogo se desarrollaba, los agentes esperaban la señal para intervenir,
Pero algo en la situación no les cuadraba. Oberon parecía demasiado confiado, como si supiera algo que ellos no. De repente, un ruido metálico resonó en el almacén, y antes de que los agentes pudieran reaccionar, una explosión controlada sacudió el lugar, desorientándolos. En el caos que siguió, Oberon se movió con la precisión de alguien que había anticipado cada movimiento, y en cuestión de segundos había desactivado a los agentes más cercanos, dejando solo a Vermilion en su camino de escape. Sin embargo, lo que Oberon no esperaba era que Vermilion también tenía un as bajo la manga. Aprovechando la distracción momentánea, logró neutralizar a Oberon con un dispositivo que había escondido en su ropa. El hacker cayó al suelo, inmovilizado por una descarga eléctrica, mientras Vermilion miraba con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había logrado cumplir su parte del trato, sabía que esto solo era el principio de una batalla más larga contra la cofradía. Los agentes, recuperándose de la explosión, se apresuraron a asegurar a Oberon y empezar el interrogatorio en un lugar seguro, lejos de cualquier posible intervención externa. Mientras Oberon era transportado a una instalación secreta, los investigadores se dieron cuenta de que capturar a este individuo solo era un pequeño paso en un camino, lleno de obstáculos. Oberon resultó ser un eslabón en una cadena mucho más extensa y peligrosa. Durante los interrogatorios, el hacker mantuvo un silencio desafiante, dejando claro que no sería fácil obtener información valiosa de él. Pero los documentos y dispositivos recuperados del almacén ofrecían nuevas pistas, revelando la magnitud de la red y los non-postage city. Planes a largo plazo de la cofradía. Al analizar los datos, los investigadores encontraron menciones a varias ciudades más, posibles futuros objetivos de desestabilización, y nombres de personas que podrían estar involucradas en la organización. Esto llevó a un dilema. ¿Deberían enfocarse en desmantelar la operación a nivel local o expandirla? ¿Investigación para enfrentar a la organización en su totalidad? Era un riesgo enorme, pero quedarse con la victoria a medias significaba dejar una amenaza latente que podría reemerger en cualquier momento. Mientras tomaban estas decisiones, Vermilion comenzó a reflexionar sobre su papel en todo esto. Si bien había sido utilizada por la cofradía, también había aprendido mucho sobre sí misma y sobre los peligros del poder sin control. Sabía que su conocimiento del mundo cibernético podía ser una herramienta poderosa, pero también una carga que la ataría a un conflicto interminable. A medida que los días pasaban, comenzó a colaborar más estrechamente con el equipo de investigación, no solo para limpiar su nombre, sino para ayudar a desmantelar la red que había amenazado su vida y la de tantos otros. Pero la cofradía no era una organización que se dejara vencer fácilmente. Mientras los investigadores se centraban en las pistas encontradas, empezaron a notar movimientos inusuales en la Dark Web. Nuevos grupos emergían, y aunque no se identificaban abiertamente como parte de la cofradía, su modus operandi era inquietantemente similar. Esto indicaba que la organización estaba intentando reestructurarse o, peor aún, que estaban implementando un plan de contingencia para seguir operando bajo diferentes nombres y estrategias. La lucha estaba lejos de terminar y lo que se había presentado como una victoria inicial empezaba a verse como solo el comienzo de una batalla mucho más larga y complicada. Mientras tanto, la ciudad, aún recuperándose de los efectos de la exposición de sus secretos, comenzaba a mostrar signos de sanación. Los ciudadanos, aunque aún cautelosos, empezaron a reconstruir sus vidas, buscando formas de restaurar la confianza y la comunidad que había sido tan dañada. No obstante, la sombra de la cofradía seguía presente, y muchos temían que lo ocurrido podría ser solo un preludio de algo aún más siniestro. Las autoridades locales, con la ayuda del equipo de investigación, implementaron nuevas medidas de seguridad y programas de ciberdefensa para proteger a la comunidad, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. Al mismo tiempo, Vermilion decidió hacer un movimiento inesperado. Contactó a antiguos miembros de la comunidad hacker que conocía, personas con habilidades únicas que habían optado por caminos más legales, pero que aún entendían las complejidades del mundo cibernético. Les pidió su ayuda para construir una red de vigilancia y contrainteligencia,
una especie de escudo digital para evitar que organizaciones como la Cofradía pudieran operar sin ser detectadas. Esta nueva alianza, aunque frágil y basada en una confianza difícil de ganar, ofrecía una esperanza de que, con las herramientas adecuadas, era posible contraatacar. Los días siguientes vieron un esfuerzo conjunto sin precedentes, con Vermilion y su nueva red trabajando codo a codo con las autoridades para anticipar los movimientos de la cofradía. Sin embargo, sabían que la lucha no era solo técnica, sino también psicológica. Mantener a la comunidad unida y vigilante era tan importante como reforzar las defensas cibernéticas. Las primeras señales de que su trabajo estaba dando frutos llegaron cuando lograron interceptar comunicaciones internas de la cofradía, indicando que estaban replanteando sus estrategias ante la inesperada resistencia. A pesar de estos pequeños triunfos, Vermilion sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La estructura de la cofradía era tan descentralizada y adaptable que incluso una pequeña célula podía causar estragos si no se manejaba correctamente. Pero, por primera vez, sentía que tenía una ventaja, una comprensión más profunda de cómo pensaban sus antiguos enemigos y la determinación de no permitir que sus juegos de manipulación volvieran a destruir vidas. A medida que avanzaban, comenzaron a descubrir fragmentos de información que llevaban a la identidad de otros líderes de la cofradía, dispersos en diferentes partes del mundo. Mientras la investigación se expandía a nivel global, quedó claro que la batalla contra la cofradía iba a requerir una coalición de fuerzas mucho más amplia de lo que cualquiera había anticipado. Los gobiernos de varios países fueron alertados, y se iniciaron esfuerzos de colaboración internacional para rastrear y neutralizar las células restantes. Este esfuerzo global, sin precedentes en el ámbito de la ciberseguridad, generó tanto esperanza como temor. Por un lado, había una sensación de progreso real. Por otro, la magnitud del problema se hacía cada vez más evidente. En medio de esta batalla global, Vermilion seguía lidiando con las repercusiones personales de su involucramiento. Se encontraba en un punto de inflexión, donde sus habilidades y conocimientos la convertían en una figura clave en la lucha contra la cofradía, pero también la aislaban del mundo, normal que alguna vez había conocido. Sabía que, a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca podría escapar del todo del pasado que la había llevado hasta este punto. Sin embargo, también comprendía que había una oportunidad para redimir no solo sus errores, sino también para cambiar la narrativa de su vida. El desenlace de esta historia aún estaba por escribirse, pero lo que era seguro es que la batalla contra la cofradía no sería fácil ni rápida. La ciudad, el equipo de investigadores y Vermilion estaban inmersos en un conflicto donde la información era la única arma real, y la verdad, el premio más difícil de alcanzar. Mientras seguían adelante, sabían que cada paso que daban los acercaba más al final, pero también revelaba la profundidad del abismo al que se enfrentaban. Era una lucha por la verdad, la justicia y, en última instancia, por el futuro de cómo las sociedades entienden y protegen la información en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable. Esta historia nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué tan seguros estamos realmente en un mundo donde la cita información es poder y nuestras vidas digitales pueden ser manipuladas con un solo clic? La verdad es que nadie está completamente a salvo, pero el conocimiento es nuestra mejor defensa. Ahora que conoces las complejidades de este juego de sombras, ¿cómo vas a proteger tus propios secretos? ¿Vas a tomar medidas para blindar tu privacidad? ¿O seguirás confiando en que nada te alcanzará? No se trata solo de tecnología, sino de cómo vivimos nuestras vidas en esta era digital. ¿Qué pasos vas a dar para asegurarte de que tus decisiones estén bien informadas y protegidas? Si esta historia te ha hecho reflexionar, suscríbete,